La protección de nuestra información personal se vulnera cuando nuestros datos se recolectan para un fin, pero se usan de manera diferente, no se actualizan, no se garantiza su seguridad o se entregan a terceros sin autorización. Iniciamos SIC TV, el programa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos. La registraduría, los hospitales, los portales de contratación pública y las bolsas nacionales de empleo son algunas de las muchas entidades estatales que recolectan nuestros datos personales. Para conocer qué responsabilidad tienen en el tratamiento de nuestra información, visitamos a Wilson Martínez, el procurador delegado para la defensa del patrimonio público, la transparencia y la integridad. Doctor Martínez, bienvenido a SIC TV. Bianca, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo garantiza el Estado la protección de los datos personales? Bueno, el Estado colombiano, para proteger los datos personales, tiene un marco jurídico que comienza con la Constitución Política, que protege el derecho a la intimidad de las personas, y luego hay varias normas encabezadas por la Ley 1581, que establece una serie de obligaciones tanto para los particulares como para las entidades públicas, en el manejo de la información personal que tienen de los ciudadanos. ¿Qué tan vulnerable está la información personal de los ciudadanos en entidades del Estado? El marco regulatorio en Colombia es un marco regulatorio muy fuerte que satisface los estándares internacionales. Y adicionalmente, las entidades públicas en Colombia tienen a su alcance todos los medios y los recursos que se necesitan para poder proteger los datos personales de los colombianos. Nuestra responsabilidad como Procuraduría General de la Nación es asegurarnos que en el universo de las entidades públicas ese marco regulatorio y esos medios se apliquen efectivamente para proteger los datos de los ciudadanos. Precisamente el tratamiento de la información en el sector público fue uno de los temas abordados en el 7º Congreso Internacional de Protección de Datos Personales que se realizó en Cartagena. Más de 16 panelistas hicieron parte del Congreso donde se analizó cómo las compañías y los usuarios están manejando actualmente la moneda de la economía digital o el denominado petróleo del siglo XXI. Tanto en Argentina como en Latinoamérica se está dando el proceso en el cual existe muy buena legislación, un muy buen sistema regulatorio, pero hay ciertas cuestiones en la aplicación de este sistema regulatorio. Por otro lado, con mega empresas globales que mueven datos a través del planeta en forma continua, sistemática y casi instantánea, también la posibilidad de aplicación en una forma doméstica solamente de un país se está tornando más complicada. Tanto en el sector público como privado, el reto principal es generar confianza y seguridad entre los consumidores en un mundo donde el acceso a las redes y la tecnología es cada vez mayor. Los suplantadores son personas muy hábiles, y para ello van a utilizar siempre la información y van a estar innovando los mecanismos de suplantación. Por eso las empresas tienen que estar también innovando y actualizando y monitoreando todos los mecanismos que estén utilizando de seguridad para evitar esas situaciones de suplantación. Otro de los tópicos fue la normatividad internacional y el propósito de hacer cumplir las leyes. En el mundo existen 134 países con normas generales de protección de datos. Eso ya es casi el 60% de los países del mundo, y además existen 84 autoridades nacionales de protección de datos, como lo es la Superintendencia de Comercio en Colombia. No todas coinciden, las normas no son idénticas en todas partes del mundo, confluyen sí en una serie de principios. La tecnología va avanzando, entonces la regulación debe ir persiguiendo esos avances tecnológicos. Pero la mirada es que la regulación es neutral. Más de 400 personas asistieron al 7º Congreso Internacional de Protección de Datos, organizado por la Superintendencia aquí en Cartagena, para seguir promoviendo la pedagogía. También se analizaron casos de pérdidas millonarias para las compañías cuando deben responder por fallas en la vulneración de datos personales de sus clientes. Efectivamente, el mundo está cambiando a gran velocidad. Digamos a velocidades logarítmicas. Así es que el progreso de las comunicaciones, su protección, sus condiciones en negocios, en medicina, son absolutamente importantes. El control que debe tener
un gobierno. Uno de los datos entregados durante el Congreso está asociado al sector salud. Se calcula que los gastos ocasionados a aquellos pacientes a los cuales se les ha violado sus datos sensibles están alrededor de los 56.000 millones de dólares en todo el mundo. Y durante el Congreso se entregó la premiación del concurso de ensayo universitario en protección de datos personales. El primer premio se lo ganó un santandereano estudiante de Derecho. Con este ensayo de 2 años de investigación denominado Autopoiesis de la privacidad del consumidor, sus dilemas desde el diseño tecnológico y su cadena de valor comercial, Luis Daniel Castillo se convirtió en ganador del segundo concurso de ensayo de datos personales. Yo como que, perdón, me hablas a mí. De hecho, cuando me dijeron que ganó, yo no sabía como que en qué puesto. Entonces, después de que colgamos, yo le escribí a la chica, oye, ¿yo en qué puesto fue que quedé? Primer lugar, yo, frun. Este santanderiano de 20 años, estudiante de Derecho de la Universidad Libre, seccional de Socorro, es un apasionado por el tratamiento de datos personales. Antes de viajar a Cartagena a recibir su premio, lo visitamos en Vélez, su pueblo natal, desde donde nos habló del nombre de su ensayo. La autopoiesis es esa evolución que tiene los diferentes sistemas. Se conoce principalmente la autopoiesis en la naturaleza referente a la evolución que hemos tenido de acuerdo a las necesidades. Es esta evolución que ha tenido la privacidad referente a todos los avances tecnológicos. En su ensayo ganador aplica ese concepto a la realidad actual de los datos personales. Que esta es como que una crítica hacia la privacidad reactiva que ahorita tenemos para exigir una privacidad proactiva y desde el diseño. Ya en Cartagena, minutos antes de ser galardonado, Luis Daniel no podía creer el sueño que estaba cumpliendo. La primera vez que vengo a Cartagena, la primera vez que vuelo en avión, pues valga la redundancia, entonces han sido como una serie de sueños cumplidos en tan poco tiempo. Este estudiante de Derecho sueña con convertirse en abogado comercial especializado en datos personales. Si se da la oportunidad, trabajar con ese organismo pues que protege o que está al margen de los datos personales como la superintendencia. Por ser el ganador del concurso, Luis Daniel tuvo además la oportunidad de ser ponente ante los asistentes al Congreso Internacional de Datos Personales. Usted fue uno de los conferencistas del 7º Congreso Internacional para la Protección de Datos Personales que realizó la Superintendencia. ¿Cuál considera es la importancia de estos escenarios? A veces los ciudadanos no tenemos sensibilidad frente a la importancia de nuestra información personal y lo más grave es que muchas veces la entregamos sin percatarnos y sin tomar las medidas apropiadas para asegurar que esa información no vaya a ser pública. Estos espacios lo que hacen es sensibilizar al ciudadano sobre su derecho, pero también sensibilizan a los ciudadanos sobre la obligación de manejar apropiadamente esa información. Creo que esos eventos son muy importantes para que tomemos sensibilidad sobre la importancia de estos derechos. Precisamente si uno digita el número de cédula de un contratista con el Estado, aparece mucha de su información personal. ¿Aquí no se presenta una violación a su intimidad? Bianca, lo que pasa es que hay que entender que la Ley de Protección de Datos Personales tiene que interpretarse y aplicarse de manera armónica con otras leyes como la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tú entenderás que la ciudadanía también tiene un derecho a ejercer control social sobre la manera como se invierten y ejecutan los recursos públicos y por saber quiénes son las personas que están administrando y ejecutando esos recursos. Cuando una persona decide participar en un proceso de selección de contratistas y gana la adjudicación del contrato y comienza por virtud de ese contrato a administrar o ejecutar recursos públicos, hay cierta información suya que debe ser revelada para que la sociedad la pueda conocer y se pueda ejercer el control social. La información de las historias clínicas son datos sensibles. ¿Cómo protegen los hospitales públicos esta información? Bueno, los hospitales públicos tienen que tomar medidas apropiadas para proteger los datos personales, no solamente las historias clínicas, sino también toda la información y datos personales de su cuerpo de médicos, enfermeros y en general de todas las personas con las cuales tienen relaciones. Lo que establece la normatividad, y en esto pues obviamente la superintendencia es quien marca el derrotero, es la necesidad de adoptar un sistema para la protección de los datos personales, identificando los riesgos a los que puede exponerse esta información en caso de que la información se filtre o se publique o de alguna manera se pierda o se accede legalmente a esas bases de datos. Por eso lo que tenemos es un sistema de criterios, un sistema de principios, de reglas generales
que cada entidad debe en la práctica adaptar a sus características. Doctor Martínez, muchas gracias por habernos acompañado en SIC TV. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Avantel, Comcel y DirecTV deberán pagar multas superiores a los 860 millones de pesos por vulnerar el derecho a la protección de datos personales de sus usuarios. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso sanciones económicas a las 3 compañías por incumplir el régimen de habeas data financiero y el régimen general de protección de datos. Es frecuente que desafortunadamente estas empresas compartan información con terceros, no tomen adecuadas medidas de protección respecto de las bases de datos de clientes y usuarios que tienen, pero más riesgoso aún una práctica que hemos detectado que se ha vuelto sistémica, y es consultar las historias crediticias de potenciales clientes y usuarios sin tener la autorización de las personas. Tras recibir diferentes quejas de ciudadanos, la Superintendencia comprobó que Comcel, DirecTV y Avantel consultaban el historial crediticio de los titulares sin previa autorización y en algunos casos entregaron información de sus clientes a otras compañías. Desafortunadamente las empresas DirecTV, Avantel y Comcel fallaron en sus protocolos de seguridad y en ese sentido impusimos multas económicas a las 3 compañías, además de advertir el hecho de que tienen que tomar adecuados controles respecto de sus equipos de ventas, de mercadeo y su talento humano con el fin de que no consulten el historial crediticio de los colombianos, información que es reservada y para la cual se debe contar con autorización del titular siempre. Avantel fue sancionado con una multa superior a los 176 millones de pesos. Comcel fue sancionado con 2 multas que ascienden a los 464 millones de pesos y DirecTV fue sancionado con una multa cercana a los 224 millones de pesos. La superintendencia además exigió a las 3 empresas desarrollar una política autorizada de consulta de historias de crédito y un mecanismo de validación de datos que garantice la protección de la información de los usuarios y clientes potenciales. Estas órdenes permitirán mejorar el nivel de protección de datos de los más de 36 millones de clientes de Avantel, Comcel y DirecTV. Para evitar ser víctima del mal manejo de los datos personales, la clave es tomar el control de la información que entrega a terceros. Preste atención para que no le pase a usted. Sepa cuál será la finalidad del uso de los datos personales cuando autorice su recolección y uso. Solicite la eliminación o exclusión de la información una vez haya sido utilizada para el fin con que se recolectó. Entregue estrictamente la información necesaria cuando sea requerida y asegúrese de suministrarla a personas o instituciones legales. Y antes de aceptar, lea en detalle los términos y condiciones, los avisos de privacidad y las políticas en las que se le explican cómo van a manejar su información personal. La Superintendencia ordenó a Uber fortalecer las medidas de protección de los datos personales de usuarios y conductores. La empresa tendrá 4 meses para cumplir con la exigencia. A través de una orden administrativa, la Superintendencia de Industria y Comercio pidió a Uber adoptar mecanismos que eviten el acceso no autorizado, la adulteración, la pérdida y el uso fraudulento de los datos de sus usuarios y conductores. Esta empresa tiene que desarrollar algunos programas de cumplimiento de algunos programas de auditoría. El primero, informar a sus trabajadores en Colombia o quienes administren datos personales de colombianos respecto de la ley de habeas data y el estándar de seguridad que se deben tener. El segundo, el contratar un tercero independiente como auditor que pueda darnos cuenta en 4 meses de un informe general de cómo se está administrando la información y los protocolos de seguridad. La medida preventiva se ordenó tras el ciberataque contra el sistema informático de la empresa en el año 2016, que permitió el robo de información de 57 millones de usuarios en varios países, afectando también a 267.000 colombianos. Es obligación de las empresas que administran datos personales de colombianos informar a esta autoridad cuando se les presenten fallas de seguridad para poder implementar un programa preventivo, y cuando no lo hacen, esta autoridad imparte estas órdenes como una medida previa antes de imponer la sanción. Adicionalmente, revisar nuevamente sus políticas de seguridad informática con el fin de que los ciudadanos usuarios de esa plataforma no se vean afectados. De acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia, Uber deberá implementar un programa integral de seguridad de la información, implementar un programa de gestión y control de incidentes de seguridad en datos personales, implementar un programa de capacitación y entrenamiento para su equipo humano, desarrollar un sistema de monitoreo de las medidas de seguridad adoptadas y efectuar una auditoría permanente e independiente en los próximos 4 meses y anualmente durante los siguientes 5 años. La empresa tendrá 4 meses de plazo. Luego de esto deberá demostrar que desarrolló las medidas de seguridad exigidas por la Superintendencia a través de certificación emitida por una entidad especializada en seguridad de la información.
El superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, hizo un llamado a los colombianos para que conozcan sus derechos en cuanto a la protección de datos personales y pidió que cuando los sientan vulnerados acudan a la superintendencia para hacerlos valer. La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de Autoridad Nacional de Datos, vela por los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, el habeas data. Es así como implementamos medidas en dos ámbitos. Las primeras de orden preventivo, en el sentido de imponer algunas restricciones a las empresas con el fin de que nos informen ciertas actividades que desempeñan, y las segundas, la imposición de sanciones como multas y otras intervenciones de esta autoridad. Es así como invitamos a que los ciudadanos se informen respecto de sus derechos en materia de cumplimiento de habeas data y, por supuesto, que las empresas que administran datos personales de los colombianos lo hagan de acuerdo con nuestra legislación y cumpliendo con las órdenes impartidas por esta autoridad. ¿Le ha pasado alguna vez que en restaurantes o bares le incluyen la propina en el total de la cuenta sin antes preguntarle si está de acuerdo? Si es así, esta información le interesa. Diego Fernando hace parte del grupo de consumidores a quienes les han vulnerado sus derechos en restaurantes o bares. Yo estaba con un amigo, lo había invitado a almorzar y cuando fui a pagar pues me di cuenta de que la propina ya estaba incluida obligatoriamente y no me habían pedido mi consentimiento para incluirla. Con esa acción el restaurante omitió un paso establecido en la ley. Debía preguntarle a Diego antes de facturar si deseaba incluir la propina por el servicio prestado. ¿Cuánto terminaste pagando? 15.000 pesos. 15.000 pesos extra de lo que pues era la propina. La cuenta salió pues más cara, aunque no me importaría incluirla, pero sí lo que me molesta es que no pregunten. Al igual que Diego, otros colombianos han puesto quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por esta razón. Entre el año 2018 y 2019 hemos impuesto 21 sanciones a establecimientos de comercio que son vendedores de comidas, de alimentos y de bebidas. Ir a un restaurante o bar, degustar de un buen plato y de partir hace parte de la cotidianidad de cientos de ciudadanos. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está, caballero? Por eso tenga en cuenta que siempre cuando pida la cuenta deben formularle la pregunta mágica. ¿Le gustaría incluir el servicio? Cuando esto no sucede y le cobran automáticamente la propina, el establecimiento le vulnera sus derechos como consumidor. Y aplica para bares, restaurantes, espectáculos públicos, servicios turísticos, servicios hoteleros, entre otros. Yo no me pongo a pelear, pero no vuelvo al sitio. Es que se la facturan a uno y uno pues para evitar unos problemas pues sencillamente paga uno, pero no vuelve. No siempre doy la cantidad que piden, entonces, pero es un tope que, y a veces cuando uno pide y hay una muy buena atención del mesero, uno a veces le da algo. Tenga claro cuánto es el porcentaje de propina que le pueden cobrar por el producto o servicio adquirido. Una de las obligaciones de la persona que es dueña del establecimiento de comercio es informarle al consumidor exactamente el valor que va a cancelar por la propina. Y además porque el valor de la propina no puede exceder, o sea, cuando es sugerido por el establecimiento, no puede exceder el 10% del valor del servicio prestado. A mí no me pueden cobrar más del 10%. Muchos de los administradores de los restaurantes o bares saben que el dinero extra que un comensal aporte en un servicio debe ser ganado con buena atención al cliente y debe ser voluntario. Acá también los clientes o la cambian porque 10% les parece muy costoso o la quitan porque de pronto no se sintieron bien atendidos o no está en su presupuesto pagar la propina. A veces uno como consumidor como que va a algunos sitios y le da pena decir no, es que no quiero pagar la propina. No, o sea, con total naturalidad y con total tranquilidad pueden abstenerse de pagar una propina o simplemente pagar un valor diferente. Si usted ha sentido vulnerados sus derechos, radique su queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio a través de las casas del consumidor en todo el país. También puede hacerlo a través de la página web www.sic.gov.co o en la sede física de la entidad, ubicada en la carrera 13, número 2700 en Bogotá. Esta semana iniciaron las visitas de inspección de la Superintendencia a puntos de venta de taxímetros en Bogotá. El objetivo, garantizar que los dispositivos cumplan con el reglamento técnico. Para generar confianza en los usuarios de taxi es vital contar con taxímetros que midan de forma precisa el tiempo y la distancia y con base en esto calcular el costo del servicio. ¿Me puede llevar por favor al centro de la ciudad? ¿Usted me podría por favor indicar cómo funciona el taxímetro? Para saber si está revisado, hay un sello que lo pone la entidad que revisa. Cada 100 metros aumenta una unidad.
y si el carro está estacionado, cada 24 segundos aumenta una unidad. Alberto asegura que su taxímetro está calibrado. Para comprobarlo, él estacionó su vehículo y con cronómetro en mano hicimos la prueba. Actualmente existen aplicaciones móviles que cualquier persona puede descargar desde su celular y que no son reguladas por la superintendencia, pero que a la hora de tomar un taxi son usadas por los usuarios para calcular el costo del servicio. También hicimos la prueba y este fue el resultado. Déjeme por aquí, por favor. Con gusto. Para mí es más importante que el usuario vea que efectivamente se está bien y a que me digan, oiga, usted me está robando. Ese taxímetro debe venir justamente de empresas certificadas o empresas que pasen por el sesgo de la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese sentido, la presencia de la Superintendencia de Industria y Comercio la deben de comprender el usuario como una forma de protegerlo en sus derechos. Hombre, muchas gracias. Los taxímetros son sometidos a diferentes pruebas y ensayos para garantizar su medición correcta. A través de diferentes alternativas, comerciantes y fabricantes pueden garantizar la certificación del instrumento. Un fabricante nacional o uno internacional tiene distintas alternativas para poder vender sus taxímetros en Colombia. ¿Qué puede hacer? Una de esas alternativas es obtener un certificado de conformidad de la OIML. Otra alternativa es que el fabricante pueda acercarse a un Instituto Nacional de Metrología y en la región podemos tener varios ejemplos. Dos de ellos son Inmetro en Brasil y el INTI en Argentina. Para garantizar la idoneidad de los taxímetros nuevos que se comercializan en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio realizó operativos de inspección esta semana. Lo que hacemos nosotros en esta visita es solicitar un taxímetro, un modelo de taxímetro en particular que se comercializa o fabrica el establecimiento de comercio, lo identificamos y le solicitamos la documentación pertinente. Me parece fantástico porque lo que se está buscando es establecer como la normatividad en cuanto a los taxímetros. De los 10 establecimientos visitados en Bogotá por la Superintendencia de Industria y Comercio, 7 no contaban con la documentación requerida por la norma y los otros 3 comercializaban taxímetros que no cumplían ningún requisito técnico. Una armónica mezcla de sabor, disciplina y pasión es el secreto de la Escuela de Danza Batata en San Basilio de Palenque. Desde el arte, su profesor y sus alumnos trabajan día a día por el rescate de las tradiciones culturales de esta región del país. Andreus Valdés Torres es profesor de danza en San Basilio de Palenque, el caluroso corregimiento bolivarense ubicado a 50 kilómetros de Cartagena. Bajo su guía, sus estudiantes bailan sin igual, valoran y saben que el patrimonio cultural de la danza africana que llevan en sus venas es único. Música tradicional de San Basilio de Palenque, con su base es de orígenes africanas. ¿Ya? Nosotros desde esa base que hemos tomado de África, nosotros hemos creado unos ritmos autóctonos haciendo énfasis en esa música que nosotros hemos heredado. Cuando el público ve a esos jóvenes bailando, solo hay admiración. Nacieron para mostrar su folclore, representar no solo a San Basilio de Palenque, sino a Colombia. Hemos ido a cada uno de estos festivales como invitados especiales. Hemos ido en representación de Palenque, hemos ido en representación de Colombia, ¿ya? Entonces hemos ido a brindar que la gente conozca todo lo que es Palenque a través de la música y la danza. Cuando ustedes han viajado a diferentes lugares, a diferentes ciudades, ¿qué les dicen cuando los ven bailando de esa manera? Pues genial, que le encanta. Muchas veces nos dicen que nunca habían visto una persona bailar en Mapalé como lo hacemos, ya que aquí en la comunidad lo bailamos muy distinto a los otros lugares del mundo. El profe Andreu soñó esta vida desde pequeño.
Siempre se proyectó dedicando sus horas al baile para transmitir un mensaje de educación y valores a través de la danza. Esa es mi esencia porque desde muy niño me he inclinado en el tema cultural y específicamente en el tema de la danza y la música. Impulsar los tejidos sociales, construir tejidos sociales a partir de este espacio. Y al igual que al profe, la música le ha dado a estos muchachos la capacidad de soñar en grande. Confían en que su disciplina y su talento hablarán por ellos donde quiera que vayan. Me veo proyectada viajando en todo el mundo, enseñándole al resto del mundo la cultura de San Basilio de Palenque, que es una cultura que hay que fortalecer, hay que cuidar y tiene que darse a conocer. Lo más importante ha sido el sentido de pertenencia que han tenido los chicos y que hemos tenido cada uno de los palenqueros y las palenqueras. Eso es lo que nos ha permitido de continuar en ese proceso de generación en generación. Mi profesor es una maravilla, es un excelente espejo, una persona la cual le ha aportado mucho a la cultura palenquera, es una persona con todo la bondad de enseñar. Es una persona que a pesar que lo hace porque le nace, sin ningún pago, él hace como incentivando a nosotros a cuidar nuestra cultura, nos ayuda a proteger más nuestra cultura. Al ritmo de tambores africanos, el profe Andreus apuesta cada minuto de su día al fortalecimiento de las raíces culturales de San Basilio de Palenque. Con la música como brújula navega en las aguas de la economía naranja. Y así nos despedimos por hoy desde la mágica Cartagena. Los invitamos a compartir sus casos como consumidores a través de nuestra página en Facebook, Superintendencia de Industria y Comercio. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche aquí por Canal Institucional. Hasta pronto.